Gente. Ahí veo que están ingresando varios. Me presento para quienes no me conocen aún. Mi nombre es María Candelaria Fernández, soy directora ejecutiva de la Fundación Pensar. Ahí veo un montón de caras conocidas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Ceci. Ahí justo me apareciste. Eh, Estamos hoy por arrancar una charla espectacular que nos tiene muy entusiasmados a todos en la Fundación. Sé que también a muchos de los que están conectados hoy también tenemos un montón de presidentes y de representantes de las fundaciones Pensar del interior, de todas las provincias, un montón de gente que nos acompaña, seguramente convocados por Martín, por Juli, por Joan. No quiero sacar muchísimo tiempo de lo que viene ahora, que es lo que a todos nos interesa y es lo más interesante, pero quiero darle primero la bienvenida a Martín, a Joan y a Juli que nos van a acompañar esta tarde, agradecerles un montón por estar acá. Sabemos que tienen como todos unas agendas explotadísimas, estos días además no son fáciles, están cargados de muchas noticias, actividades y emociones, pero sobre todo tomarse el tiempo para acompañarnos desde pensar en este tipo de actividades que para nosotros son fundamentales. La verdad que además de un placer, es realmente un lujo tenerlos acá. Le voy a pasar la posta a Juli Altieri, que va a ser de moderadora esta tarde, va a tener la grata y difícil tarea de moderar a estos dos grandes referentes de la IA. Les presento a Juli muy brevemente para quienes no la conocen. Juli Altieri es delegada del I-20, que es el grupo de afinidad de juventud del G20 y específicamente del track de inteligencia artificial, así que tenemos a alguien que nos acompaña que también sabe mucho del tema, que está muy interiorizada, así que creo que va a ser un lujo escucharlos. Juli, te paso la posta, me silencio y Juli va a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de la charla, las dos o tres reglas que tenemos pensadas para que sea bien ameno y dinámico. Gracias a todos nuevamente, que disfruten. Bueno, gracias Cande por esta introducción y por también recibirnos. Un poco les quiero contar cómo vamos a llevar la charla adelante para que estemos todos ordenados y coordinados, porque somos más de 60 personas en esta reunión virtual, y presentarles a nuestros expositores de lujo de hoy, que es a los que realmente vinieron a escuchar. Antes de presentarlos a los chicos, decirles nomás que ellos van a hablar, hacer una intro sobre el tema que nos convoca hoy y después podemos ir dejando las preguntas en el chat, las vamos a ir levantando, y quizás podemos hacer algún dismute por si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular, pero bueno, sepan que vamos a estar leyendo el chat para todas las consultas que tengan y poder hacer esto bien interactivo y participativo. Bueno. Ahora sí, a lo que nos convoca, uno de nuestros oradores hoy es Martín, que seguro ya lo conocen. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y fue intendente de Pinamar 2 periodos entre el 2015 y el 2023. Además, se especializa en asuntos de geopolítica y tecnología. Hoy lidera el think tank llamado Colossus Lab y es una intersección entre política pública y tecnología disruptiva para mejorar la democracia. Y por el otro lado lo tenemos a Joan, que es autor y divulgador especializado en tecnologías emergentes y sociedad, y tiene más de una década ya de experiencia en todos estos temas. Dio más de 400 conferencias en 18 países diferentes, tiene un MBA por la Universidad Austral y además estudió en UADE y UDESA. Él es director de marketing de una compañía que es líder mundial en soluciones tecnológicas para piscinas. Es reconocido por medios como La Nación, Infobae, CNN, entre otros. Es columnista habitual del diario Perfil, donde explora cotidianamente el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Y además de haber escrito varios libros ya, hace poco publicó uno que se llama El algoritmo, ¿quién decide por nosotros?, donde reflexiona sobre cómo los algoritmos modelan nuestras decisiones cotidianas. Así que, sin más, los dejo a ustedes, chicos, para que inicien la conversación. Gracias, Juli. Gracias a todos. Gracias, Lilén. Gracias, Candelaria, por la presentación. Un lujazo ser parte de esta charla. Unos minutos antes de empezar, estábamos conversando con el equipo y pensábamos en hacerlo bien interactivo, así que prendan cámaras, dejen sus preguntas, que es lo más lindo, ¿no? De este tipo de encuentros para poder aprovecharlo mejor. Y si les parece, arranco yo
unos minutos cortitos y le dejo a Martín con algunas ideas sobre esto, sobre este título de la charla, ¿no? De que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, pero sí las personas que la sepan usar. Y básicamente quiero contarles tres ideas respecto a esto. La primera es que hoy en día estamos enfrentados, desde mi punto de vista, a una nueva curva de desigualdad, donde ya no alcanza con tener accesibilidad, sino con el diferencial está ahora en entenderla y usarla estratégicamente. Entonces, no hay amenaza más grande que la automatización cuando no sabemos qué automatiza y por qué no estamos automatizando. O sea, me parece que estamos enfrentados hoy en día a una nueva curva de desigualdad. Las decisiones finales no las toma una inteligencia artificial, pero las toma alguien que de alguna forma sí seguramente usa inteligencia artificial para informar mejor, predecir mejor, vender mejor, manipular mejor, cuando hablamos de la concepción de la verdad, ¿no? Entonces, hoy en día estamos expuestos a mucho microtargeting emocional, ¿no? Campañas hiperpersonalizadas que van a apuntar a sentimientos específicos. Y creo que hoy en día empresas que hacen perfiles de consumo predictivos, medios que optimizan titulares según las reacciones que pueden llegar de alguna forma, despertar esas noticias. Y eso me lleva a la segunda idea que quiero conversar, que es solamente un disparador, que es que hoy en día estamos enfrentados a un gran analfabetismo algorítmico como nueva forma de exclusión. Y eso un poco lo trato en mi libro. En el siglo XX, en el siglo pasado, el que no sabía leer y escribir quedaba fuera, quedaba totalmente fuera del sistema. Y hoy yo creo que el que no entiende o no termina de entender cómo funciona un sistema de recomendaciones está igual de expuesto y vulnerable, que somos un poco todos nosotros, ¿no? Entonces, es urgente tratar este tema para cuestionar mejor la tecnología, para reconocer cuándo manipula, para reconocer cuándo está polarizando o cuándo está simplificando la complejidad humana, ¿no? Y hoy en día sabemos de que la tecnología avanza mucho más rápido que las políticas legislativas, avanza mucho más rápido que los cambios culturales, avanza mucho más rápido que los modelos económicos. Entonces, eh, hay varios observatorios que de alguna forma y varios estudios que afirman que menos del 10% de las políticas públicas sobre inteligencia artificial están orientadas a educación algorítmica, llamémosla, o a combatir este analfabetismo algorítmico. Y el tercer punto, y le dejo a Martín para compartir algunas ideas también al respecto, es que hoy en día los algoritmos, y es mi cuarto libro recién lanzado, funcionan de alguna forma como leyes invisibles o como formas de percibir el mundo que son invisibles. Yo le digo guionistas invisibles o arquitectos invisibles. Porque otra vez alimentan la polarización, premian el contenido viral y no el contenido veraz. Entonces, cada algoritmo, como receta, como forma, es una opinión encapsulada en código. Y algo muy importante a destacar es que los algoritmos no son neutrales, los algoritmos tienen ideologías, porque están hechos por seres humanos, que esos seres humanos tienen sesgos, esos seres humanos tienen una orientación política, esos seres humanos tienen una ideología económica, ¿no? Entonces, y un poco también, a ver, con el episodio de ayer lo hemos visto, ¿no? La sentencia, además de ser legal, es una sentencia viral también, ¿no? Entonces, y lo vemos con usuarios que solamente reciben noticias que refuerzan sus sesgos y no están siendo informados, están siendo condicionados al fin y al cabo. Entonces, me parece que estamos viviendo una radicalización algorítmica sin darnos cuenta, una polarización extrema, recordando en ese sentido que hoy en día los algoritmos funcionan como leyes invisibles. Martín, Tincho, ¿te parece estas ideas para empezar y seguimos a partir de acá? Súper. Bueno, gracias. Primero, primer disclaimer, con Joan estamos coescribiendo un libro en este momento juntos. O sea, eh,
primero porque tiene que ver con agradezco a la Fundación Pensar, Cande, Lilen y equipo, porque eh, para empezar, son dos paradigmas distintos, digamos. El paradigma del sistema democrático, y esta es casi la introducción del libro, les diría, el paradigma de la democracia, que es un sistema estático para los politólogos o alguno que esté familiarizado con ideas politológicas. El diseño de la democracia liberal moderna es de tipo hamiltoniano. Se pretendió crear instituciones que le den estabilidad a una sociedad posmonárquica que la enderezara y estableciera reglas que al caos lo ordenara, muy a grosso modo. Lo interesante es que en ese mismo momento, entre los fundadores de lo que se conoce como la democracia liberal, había posiciones como la de Thomas Jefferson, que es uno de los adversarios intelectuales, filosóficos de Hamilton, que lo que decía que o sea, el problema de esa estabilidad tenía que ver con que si los sistemas políticos no innovan, puede que te terminen gobernando los muertos. Es decir, una generación que ya no existe regule la vida de los vivos y que uno termine casado con ideas que te hacen ir empeorando lentamente. En paralelo, la historia de la tecnología exponencial, ¿no? Con ciclos cada vez más cortos de innovación. 200 años después, aproximadamente, del surgimiento de las democracias, hay una corriente de opinión con la cual yo no, con la que con Joan no compartimos, que hay, y capaz si se nos escapa, no es porque lo creamos así, sino porque uno va hablando ahí medio mal y pronto, que es la idea de la democracia en crisis. O sea, ustedes habrán escuchado hablar de que la democracia está en crisis, que hay un retroceso democrático global. Es cierto que hay barómetros internacionales como Varieties of Democracy y dos o tres observatorios más internacionales que lo que observan es que respecto a hace 10 años, hoy hay menos democracias liberales en el mundo y hay más autocracias que además no solamente aumentó la cantidad de autocracias, sino que además aumentó cuantitativamente la cantidad de población mundial. Digamos, por ejemplo, países de similares características a China, en Europa, Rusia, digo, de repente uno de esos monstruos pasa a ser una autocracia, bueno, claramente ya no solamente tenés más autocracia, sino que además tenés mucha menos gente en el mundo viviendo en democracia. Entonces, a partir de ahí empezamos con un enfoque nuevo, distinto, que tiene que ver con asumir positivamente que la democracia no es una obviedad. Recién Joan hablaba de algoritmos, que los algoritmos no hacen más que, y les recomiendo que lean el libro de Joan, le acabo de mandar en privado un sueño que tuve hace 2 días sobre un algoritmo. La verdad que el libro de Joan es espectacular, es muy atrapante, o sea, pasa del amor a la política a los medios de comunicación, las amistades, la manera de relacionarnos. Los algoritmos no hacen más que eh, utilizar o sea, los hacks o los bugs, más bien dicho, de nuestra fisiología, de nuestra fisonomía neurológica, y es que básicamente nuestro diseño genético es tribal y conflictivo. O sea, cuando ustedes ven longitudinalmente la historia humana, esto lo desarrolla muy bien Harari, por ejemplo, ustedes ven que la naturaleza humana nos llevó a comportarnos en tribus y en base al conflicto, digamos, la violencia como método de doma, como una palabra de moda, ¿no? O sea, de doma cultural por sobre otro. Y la democracia nace como un experimento que presume la posibilidad de establecer consensos contra el conflicto y la tribalización, consensos y paz frente a la violencia. Son dos cosas muy novedosas cuando uno analiza los últimos 10.000 años de civilización humana. Y nosotros, uno de los planteos que hacemos, y acá viene el segundo disclaimer, eh, en esta charla nuestra idea no es tanto hablar de herramientas tecnológicas en particular, que dicho y sea de paso, con nuestro equipo de trabajo estuvimos elaborando un toolkit que les envió Fundación Pensar a su mail. Lo hicimos desde Colossus Lab en colaboración con Pensar. Son 20 páginas en donde les explicamos desde cómo hacer un prompt a AI agents, cómo diseñarlos, algunas buenas prácticas internacionales y qué no hacer. Qué no hacer. Así que eso lo tienen en su mail en este momento, que es 20 páginas con herramientas y cómo utilizarlas y cómo optimizar tecnología. Así que ese es el segundo disclaimer, porque lo que le propusimos a Fundación Pensar para encarar esta conversación, y este es mi último comentario al respecto, previo al ping-pong, como dijo Joan,
Hay un economista venezolano que es uno de los profesores más extraordinarios que tiene Harvard, que se llama Ricardo Hausman. Ricardo Hausman, yo creo, para mí, que en algún momento va a ser premio Nobel de Economía, desarrolla un índice que se llama el Complexity Index de Hausman, en donde lo que él establece es un parámetro basado en dos niveles. El primero, él dice que el nivel de desarrollo de los países está dado por dos cosas. El primero, la primera capa, el primer layer, es cuántas letritas de Scrabble tiene tu economía. Entonces, en función de a cuántas actividades económicas te desarrollas, es decir, cuántas letras tiene tu Scrabble, te permite hacer combinaciones. Pero la segunda, la más importante de todas es ¿y cuántos otros países tienen esta otra letra? Que eso es lo que determina el nivel de especialidad y profundidad de complejidad que llegó a desarrollar tu economía, tu sociedad. En base a estos dos parámetros, Ricardo Hausman lo que dice particularmente es bueno, algo interesante. Sobre la Argentina dice que Argentina y Polonia son los dos países del mundo más difíciles de él para clasificar. En primer lugar, Argentina porque no entiende cómo hacemos remeras tan caras, o sea, una tecnología tan anticuada, tan retrógrada, la podemos hacer de una manera tan ineficiente. Y la segunda dice cómo un país que no puede producir remeras de manera eficaz, a la misma vez tiene reactores modulares nucleares, que es una tecnología que Rusia está a 3 años o Estados Unidos está a 3 años. Entonces, lo importante, como conclusión de Ricardo Hausman, dice, yo le puedo dar un bisturí a cualquiera de ustedes, les puedo dar un resonador magnético, pero no van a saber hacer una operación. Entonces, esta charla preferimos encararla desde un lugar que se entienda cuál es la cultura que diseña estas herramientas, porque nuestro fundamento es, yo te puedo dar un martillo, te puedo dar un cuerito de canilla, pero si no entendés cómo funciona el sistema, definitivamente no vas a saber qué hacer con el cuerito de la canilla, no lo vas a saber cambiar. Entonces, no es tanto sobre herramientas tecnológicas, sino cuál es la cultura que diseñó esas herramientas tecnológicas porque por lejos creo que el problema del sistema político, o creemos que el problema del sistema político no es solo un problema de herramientas, porque Internet existe hace 25 años, sin embargo hay municipios que todavía no tienen servicios digitalizados. Entonces no es un problema de acceso a la herramienta, es el problema de cuál es la cultura que propicia esas innovaciones. Bueno, muchas gracias, chicos. Em, bueno, ahora vamos a hacer para mí la parte más divertida, que tiene que ver con las dudas o las consultas que puedan surgir de todos los participantes. Así que quien tenga una pregunta, pues tenga bien de, no sé, acá Lil si nos deja que levanten la mano y quizás desmutearse para que sea más interactivo, Sin o pueden escribir problema. en el chat y los vamos también leyendo. Em, para que mientras van pensando, quizás por si no tienen alguna pregunta, acá está Aus. Bueno, perfecto. Arrancamos con Aus. Hola, ¿cómo va? Hola, vos. Perdón, estoy en la calle y justo está pasando una ambulancia. Tranqui de gafas. Eh, Tiró Tranqui, gafas. ¿cómo estás? tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál es su visión sobre la tecnocracia, ¿no? El solucionismo este tecnológico de que todo se va a solucionar o va a ser más eficiente con la tecnología en relación a las políticas públicas. Eh, Y la otra es qué piensan del poco desarrollo. Yo sé que existe desarrollo de determinadas aplicaciones específicas, por ejemplo, el gobierno de Chile y Chile tienen desarrolladas aplicaciones de inteligencia artificial, pero un poco basándome en lo que decía John y especialmente Martín de la cultura, de cómo se están desarrollando, ¿no? Y en parte John de los sesgos que mencioné un poco, la falta de desarrollo que hay en Latinoamérica en relación a las aplicaciones y cómo esto nos viene dado desde, no sé, Estados Unidos o Europa o bueno, incluso China, qué tipo de políticas creen que tienen que implementarse o qué tipo de soluciones, quizás no son políticas, para que desarrollen desde acá y cuáles son los riesgos de que no haya desarrollos propios con datos propios nuestros desde Latinoamérica y desde Argentina. Gracias. Gracias a vos, Agus. Si quieren, voy cortito eh, con algunas ideas. A ver, con respecto al solucionismo tecnológico, a esta corriente de pensamiento, ¿no? Que con tecnología se puede resolver cualquier cosa, es una corriente quizás más
más del fanatismo, ¿no? En ese sentido. Hay un autor que se llama Eugene Morozov, que escribió el libro La locura del solucionismo tecnológico, un autor bielorruso que habla sobre esto. Yo personalmente no creo en la tecnología como tabla de salvación absoluta. La tecnología no resuelve problemas estructurales si se usa como un parche, ¿no? De alguna forma. Y esto del solucionismo tecnológico es muy tentador porque promete una eficiencia muy grande, pero muchas veces lo hace recortando a lo humano. Entonces, creo que la tecnocracia sin sensibilidad política eh, puede llegar a ser elitismo digital, de alguna forma. Entonces, creo que hacen falta instituciones que entiendan la complejidad social detrás de cada problema. Y ese es un poco el desafío más grande. Eh, y una voluntad política de actuar con eso, esa data, ¿no? Que me está dando. De alguna forma. Eh, entonces, eso es un poco lo que pienso, ¿no? Yo quiero instituciones que aprendan a usar tecnología con contenido democrático, entendiendo las problemáticas sociales que tienen por detrás. Y con respecto a la segunda pregunta, me parece que si dependemos exclusivamente de modelos de decisión importados, no importa de dónde, estamos de alguna forma, falta nuestro componente LATAM, falta nuestro componente local, ¿no? Y eso significa, lo veo como nuestra cultura, nuestras carencias, nuestras formas de habitar lo público. eh, entonces, lo veo un poco en el sentido, ¿no? Hay que diseñarla con un enfoque situado en las problemáticas sociales que tenemos nosotros desde acá. Pero obviamente que vemos las referencias de lo que nos baja de San Francisco, de Hong Kong o de Tokio. eh, pero hay que tener cuidado con la dependencia, ¿no? Que genera eso a nivel y que estamos buscando al respecto. Pero algunas ideas como disparador. Arranco, medio en serio, medio en joda. Una de las ideas que vamos desarrollando con Joan, como vieron la marca de leche que se llama Not Milk, que desarrolla productos símil lácteos, pero que no tiene lácteos. Bueno, Chilena. hay un capítulo que la idea es desarrollar, o sea, y por eso con Joan tratamos de hacer esta intersección, ¿no? O sea, una de las cosas que vemos es que el mundo de la tecnología es un ecosistema de mucha gente preparada para dar soluciones. Y el mundo de la política argentina tiene problemas. Entonces, a veces un riesgo del sector tecnológico que me pasaba cuando era intendente, me venían a ofrecer soluciones a problemas que no tenía y cuando vos le contás los problemas que sí tenías, se te quedan como, bueno, pero tipo, venía a venderme una solución a un problema que tengo. No me quieras vender una solución. Ay, fíjense que me va el micrófono. Porque está claro que va a Arkham que legítimamente están protestando por la situación. Lili, vos podés mutear. Ahí está. Ahí va. Entonces, tratamos de encontrar una intersección entre las dos culturas. Una basada en la cultura failure. O sea, ustedes van a Silicon Valley, lo hemos hablado con Joan, a los dos nos pasó lo mismo cuando estuvimos ahí en Palo Alto. Hay toda una cultura diseñada, primero, en tu currículum, si no fracasaste 4 o 5 veces, nadie te toma en serio. Lo digo como una provocación, no porque no te tomen en serio, sino porque se preguntan si aprendiste lo suficiente, digamos, si te curtiste lo suficiente. El one shot de la persona que agarró, acertó de una, creó un unicornio, solo digo, le hacen una película a Mark Zuckerberg. Pero la mayoría del ecosistema alrededor de Silicon Valley es gente que se la puso 4 o 5 veces de base para que te empiecen a tomar en serio. Y el sistema político es el contrario, ¿no? O sea, también porque tenemos otras responsabilidades. Así que yo sobre el tema, digamos, del tecnooptimismo le pongo reparos sencillamente porque ahora lo van a ver en el toolkit y que tiene que ver con el tema de las soluciones tecnológicas. A veces hay soluciones que son grandilocuentes y que uno se puede nublar como, bueno, servicios en la nube, inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, ta. Y después todo termina en, che, el 911 no funciona, no puedes tener un sistema tipo WhatsApp al que te pueda escribir y mandarte la ubicación. O sea, y es una tecnología absolutamente rudimentaria en el sentido de que ya existe hace 15 años, ¿no?
Entonces, digamos, con la tecnocracia, a mí me gusta, pero tenés que entender los dos mundos. Digamos, tenés que entender que la tecnología tiene potencial infinito y puede resolver cosas que para nosotros eran dilemas en el pasado. Por ejemplo, pasa con reconocimiento facial. En la Ciudad de Buenos Aires se suspendió en el 2022. ¿Por qué? Porque atraparon a 1.700 personas con pedido de captura, pero captaron los datos de 10 millones de personas. En ese momento empezaban a haber algunos tipos de tecnología, pero básicamente vos no tenés una regulación a la que ir y decir, bueno, yo quiero conciliar orden público y data privacy. Los chinos esto ni se lo preguntan, reconocimiento facial de una. Pero los que tenemos democracias liberales sí nos lo preguntamos, ¿no? Che, no sé si quiero que el Estado sepa todo, ¿viste? Como que sepa todos tus movimientos, está, además, bueno. En el 2025 hay tecnología de protección de datos personales que te permitiría conciliar esto. Lleva laburo, pero lo puedes conciliar, lo puedes conciliar. Ahora, tenés que unir un mundo que es el judicial, de la depuración de datos personales, y este otro que es el de saber que existen tecnologías de tipo Zero Knowledge Proof, en donde con cadenas hiperseguras como blockchain, el sistema no puede saber más datos personales tuyos que los que tiene que saber. Eso después lo van a ver en el toolkit, de todos modos, digo, para no profundizar. Dicho eso, lo más importante, la materia prima de la tecnocracia es el problema. Digamos, la tecnocracia que da soluciones a problemas que no tiene nadie es tan gravosa. Digo, empezamos hablando de la democracia en crisis. Bueno, dar soluciones a problemas que no tiene nadie es parte del problema, digamos, de la tecnocracia mal entendida, una deformación. Y después, nociones como el estado startup quedan recancheras para dar TED Talks. Yo los desafío a que implementen el estado startup en la policía bonaerense, por ejemplo, o para combatir el narcotráfico. Sencillamente no funciona. Entonces, el tono de lo que estamos tratando de trabajar, incluso de nuestro think tank, Colossus, es como un tono más tranquilo, más experimental, más conjetural, si quieren, que es, miren, están esta serie de quilombos, todos no lo vamos a resolver. O sea, con tecnología no vas a resolver el narcotráfico ni la corrupción policial. Eso requiere, como decía Joan, una conducta que tiene que ver, por ejemplo, con el coraje, audacia y que pongas en riesgo tu vida. O sea, buenísimo. Me encantaría que la IA pudiera resolver la corrupción policial, pero no lo va a hacer. Siempre vas a terminar dependiendo de alguien que esté dispuesto a ir al pa' Frenchy, ¿no? Y lo segundo, me suma a lo que dice Joan. Hay algunos amigos que hablan de la civilización austral, de que la verdad, la Argentina se ubica en la posición número 48 en el ranking de desarrollo de la IA a nivel global, al menos de los países que tienen algún intento de desarrollo. Y de las mejores ubicaciones que tiene la Argentina, número 12 a nivel global, es un modelo regulatorio. Regulaciones que tendrían que mejorarse, pero así todo es un beneficio. Dicho eso, hay un ecosistema extraordinario. Solo dejo como una duda, al no tener un ecosistema desarrollado dentro de la Argentina, o sea, es un ecosistema buenísimo, pero que genera un problema. Nosotros nos criamos pensando en la fuga de cerebros, ¿no? Nos decían fuga de cerebros. Hoy la fuga de cerebros no es física, es digital. O sea, hay gente que tiene un ecosistema extraordinario en Argentina, gente muy talentosa, preparada por la Argentina, pero que su cerebro físicamente está en Argentina, pero que está brindando servicios al exterior. A mí me encantaría soñar con que alguno de esos servicios los puedan brindar para la Argentina, para que la Argentina consolide una economía más robusta. Eso. Bueno, creo que las dos preguntas que estaban en el chat medio como que las abordaron en lo que fueron diciendo, pero hay algunas preguntas que fueron anotando los participantes a la hora de inscribirse y hay una de Bernardi Hugo, que no sé si está por acá la quiere hacer él, pero es súper interesante en relación a lo que veníamos tratando y al título de esta conversación, que es eh, si la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero sí la diferencia va a estar entre quienes la sepamos usar y quienes no, qué habilidades debiéramos aprender o cómo tendrían que cambiar los planes educativos para que los jóvenes se puedan adaptar y se achique esta brecha digital. ¿Querés que arranque, amigo? Voy yo. Eh, Gracias por la pregunta. Yo justo el año pasado lancé un material específicamente sobre esto. Estuve 2 años trabajando en un libro llamado Post-Tecnológicos,
habilidades para recuperar lo humano, que un poco el foco o la gran pregunta que viene a ayudar a responder es algo que se viene repitiendo mucho, que es cuáles son las habilidades que hoy tenemos que incorporar, impulsar o fomentar para convivir en este entorno. Yo siento hoy en día que, por ejemplo, estamos muy empoderados con la tecnología, sumamente empoderados, pero vamos a hacer una analogía. Uno, para conducir un vehículo, un auto, hubo un consenso de personas que se pusieron de acuerdo en que si hay un semáforo en rojo, el vehículo tiene que frenar, que si hay peatones hay que darle prioridad, que uno tiene que tener cierta edad o ciertas condiciones físicas, psicológicas para conducir ese vehículo, por la vida de uno y por la vida de la gente que lo rodea. Ahora, los teléfonos celulares son una tecnología que a nivel técnico son 1000 veces más complicada que un vehículo, que un auto. Y nos lo entregaron así, sin ningún manual de instrucción, sin ningún registro, ¿no? Para usar la tecnología. Entonces, por ejemplo, el bienestar digital para mí es fundamental que se adopte desde la escuela primaria, desde las infancias, para lograr una convivencia más armónica y equilibrada con las tecnologías que nos rodean. La alfabetización informacional, el alfabetizarnos con la información que hoy en día tenemos disponibles, y más en un mundo con inteligencia artificial generativa, con modelos que crean videos hiperrealistas, con desinformación a flor de piel, con algoritmos que están constantemente mediando entre el dato y la realidad, ¿no? Entre los datos y la realidad, o los bits y la realidad. Me parece que es algo fundamental. Crear un pensamiento experimental formado desde la escuela primaria o de la media, me parece que es algo fundamental, ¿no? En un mundo que fomenta tanto la iteración constante o el cambio constante. Entonces, para recapitular habilidades, yo siento que están vinculadas al bienestar digital, habilidades a la alfabetización informacional, habilidades que ahí otra vez en la alfabetización informacional, ahí yo me refiero también a aprender, a entender cómo funcionan esos algoritmos que median entre los datos y la realidad. Entender cómo funciona la tecnología que nos rodea. El pensamiento experimental, desarrollar la flexibilidad cognitiva también como algo fundamental. Eh, y acá, obviamente, yo soy lo más lejano, gente, por las dudas, no sé si alguna vez alguno leyó una columna mía o me sigue en las redes. Yo soy lo más lejano a un tecnofóbico que hay, a mí me encanta la tecnología. Soy lo más lejano de la tecnofobia que hay. Pero me parece que tenemos que ver las dos campanas. Y vuelvo a la pregunta de Roxana, creo que la dejó acá en el chat, donde comentaba sobre la visión de Elon Musk respecto al reemplazo. Decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a la medicina es como decir que la calculadora va a reemplazar a los matemáticos. A ver, obviamente que la IA acelera diagnósticos, lee imágenes mucho mejor que un humano, predice patrones que antes nos costaba años ver. La tecnología permitió que la vacuna del COVID se desarrollase en un año, lo que antes tardábamos 15, ¿no? Pero la medicina como campo humano no es solo diagnóstico, es algo vincular, es algo vinculado a la confianza, vinculado al cuidado, y ahí las máquinas tienen un techo que es muy claro. Entonces, así un poco lo veo. Y vuelvo a esto de las habilidades. Eh, Creo que la inteligencia artificial viene a obligarnos a evolucionar en cuanto a habilidades, a incorporar herramientas, pero también a reforzar lo que las máquinas aún no tienen, que es la parte más de la sensibilidad, la parte más del juicio, la parte más del criterio humano frente al caso este puntual. Hay un dato, por ejemplo, que hoy en día que está circulando mucho. Entre el 25 y 35% de las consultas hoy en día a ChatGPT a nivel internacional, a nivel mundial, que es uno de los casos de uso más utilizados, son preguntas vinculadas a acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicológico, acompañamiento emocional. Hoy en día, cerca de entre el 25 y el 35% de las personas usan ChatGPT para eso, como uno de los main case, casos mayoritarios de uso. Y acá. Esto es de alguna forma, nos da mucho a preguntarnos sobre los límites y también sobre lo que nos hace humanos en ese sentido, porque muchas veces tenemos tecnología
que simula ser humano es mucho mejor que nosotros. Entonces, nada, como disparador vinculado a las habilidades. Entonces, eh, esas son un poquito mis apreciaciones al respecto. Complemento a lo que dijo Joan sobre el tema educativo. Yo estuve en Corea, invitado por el gobierno de Corea hace un mes aproximadamente, por temas de IA. Encima, a medida que vamos escribiendo el libro, me van invitando a los lugares de los que estamos escribiendo. Así que como Slumdog Millionaire, la película esa india que ganó el Oscar. La verdad que fue una experiencia extraordinaria. Los tipos, a partir del año que viene, ya arrancan todos los chicos con tablets con IA desde primer grado, que van a tener adaptación pedagógica al ritmo de aprendizaje de cada uno de los chicos. Cuando le cuento esto a mi esposa, de psicopedagoga, me dice, bueno, buenísimo tu tecno-optimismo, ¿no? Pero yo soy psicopedagoga y lo que te voy a decir es que la escritura manuscrita despierta procesos neurocognitivos más complejos que los que utilizando un teclado o una tablet. Entonces, esto es como ir al gimnasio o, digamos, entrenar, ¿no? No es que te entrenas para ir a pelearte con alguien, sino, no sé, para estar erguido, ¿no? Entonces, hay una parte del aprendizaje analógico que es irreemplazable también. O sea, el aprendizaje analógico también es irreemplazable. Obviamente, los coreanos igual van a tener los dos sistemas. Dicho eso, dos cosas. Me pasó con una preceptora de escuela pública la semana pasada, me cuenta algo. Me dice que ella es una preceptora de escuela pública. ¿Saben cómo? Ustedes, no sé si saben esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no sabe, por ejemplo, no sé en sus provincias, no sabe cuál es el nivel de presentismo o de ausentismo por día o por semana o por mes en el sistema educativo público bonaerense. ¿Saben cómo funciona el sistema? Cada preceptora, como cuando ustedes eran chicos y yo era chico, cada preceptora tiene una planilla. Esa planilla, ausente, 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 presente, 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 falta hasta calificaciones cuando las tienen. Eso se carga si te lo piden en una planilla Excel. ¿Qué se le ocurrió a esta preceptora? Ella tiene su propia planilla de Excel en donde le pide a las compañeras sus planillas y las va cargando diariamente. Y además, lo que hace, procesa todas esas planillas con inteligencia artificial para que le saque conclusiones y pueda anotar, por ejemplo, medianas, ¿no? En cosas. Tasa de ausentismo, tasa de presentismo, presentismo del docente titular, ¿no? O sea, y entonces uní puntos. O sea, parte de nuestro trabajo es connecting dots, conectar puntos. Veo que hace 3 semanas sale un informe de las pruebas a aprender que dice que el 45% de los chicos no domina el código alfanumérico. Entonces, ¿cuál es en la que caemos todos los que estamos en política? Hay que revisar el diseño pedagógico. Te juntás con una profe de toda la vida y ¿qué te dice? Pero escúchame una cosa. El diseño pedagógico de 1880 generó, digamos, diseñó la cultura intelectualmente más próspera en años. Digo, una senio de hace 50 años no tenía ningún problema pedagógico. O sea, vos estás en primer grado y ya sabías leer y escribir. Entonces, lo digo porque son los lugares comunes a los que vamos los políticos, ¿no? O sea, a Joan, a mí me encantaría decirles, incorporemos tablets con IA en todas las escuelas. Para mí sería como una fantasía, digamos, me encantaría. Pero lo que digo es, guarda con dar soluciones a problemas que no se tienen, porque si vos tuvieras esta data, y nosotros en el PRO particularmente, una parte identitaria nuestra, como el partido del hacer, el partido de la gestión, es diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Vos no podés aseverar, científicamente hablando, que el problema es el método pedagógico cuando no sabés. Si los chicos van a la escuela, ¿no? O sea, llegaron a tercer grado, sí. ¿Fueron a la escuela? No lo sé. No lo sé. Y la segunda pregunta, ¿fue el docente titular, por ejemplo, más en secundaria que en primaria? Abogados dando clases de historia. Puede saber una bocha de historia, pero no está capacitado pedagógicamente. Entonces, después vos tenés estos resultados, en donde quizás después podés hacer una innovación pedagógica. Entonces, yo lo que digo es, a veces, y es parte de nuestra cultura, querer encontrar el atajo, ¿no? Es como bajar de peso. A mí me encantaría, ¿no? Como la pastillita que te hace tener abdominales, tubos, pero no existe, no existe.
Es un morfi, es un entrenamiento, es un sueño, es un proceso. No vas al gimnasio una vez y al otro día estás fuerte físicamente. Es un proceso, es como los dientes. Vos, si no te cepillás nunca los dientes, si te cepillás una vez los dientes, no vas a no tener caries. Te los tenés que cepillar 5 minutos, 10 minutos, no sé, 7 minutos todos los días. 3 minutos a la mañana, 3 minutos a la tarde. Es un proceso. Los procesos importan. Sobre la base de eso, los coreanos están pensando en cómo pasar de una cultura al fast follow al fast move. O sea, cómo diseñar una cultura educativa que pase de ser los mejores copiadores del mundo, Samsung contra iPhone, o sea, que sale iPhone y sale el Samsung automáticamente, a cómo ser tipos que sean los disruptivos e innoven tecnológicamente, pero sobre la base de un proceso. Entonces, ese es mi comentario sobre el tema de educación, que definitivamente es importante. Esto es, si quieren, de public policy. Yo los invito a que vean estas cosas en el toolkit. No sé si quieren que hablemos particularmente de algún desafío que tengan ustedes como representantes, líderes, lo que sea. No sé, Roxana tenía la mano levantada, no sé si tenías otra pregunta o querés hacer un comentario sobre lo que venían comentando los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, yo tengo una tríada, medicina, derecho y política. Y se habló sobre el tema de la medicina y yo hablo de la injerencia humana de la IA. No veo que hasta el momento, como dijo Elon Musk, que para mí mordió banquina, disculpen, pero mordió banquina diciendo que había profesiones que se iban a desaparecer e iban a ser tomadas por la IA. Y entre ellas incluyó la medicina. La medicina, y yo hace 25 años que la ejerzo, es algo que tiene que ver con una interacción humana. Y eso la máquina todavía no lo puede hacer. Y me pongo a pensar, porque me gusta mucho la ciencia ficción, en Skynet, Terminator y todas las cosas, digo, ¿qué pasaría si dentro de poco una máquina decidiera qué es lo que siente un ser humano? Un ser humano solo siente como un ser humano. No creo y no veo que haya algo en este momento que pueda reemplazar algo como la medicina. Esa es mi pregunta, mi gran pregunta, porque no es un problema de si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo, porque puedo hacer telemedicina, pero el tema es que no veo que una máquina pueda interpretar un sentimiento. Gracias. No sé, chicos, si quieren tomar esta pregunta o Te lo le Voy, 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 juntamos voy, voy. dos. Voy si quieren yo. Eh, esa respuesta, es como esa pregunta mezcla filosofía, mezcla la parte más emocional. Eh, yo creo que otra vez, si una máquina puede decirte lo que estás sintiendo, entonces como que se pierde o se difumina la distancia entre el dato y la experiencia. Exacto. Eh, porque otra vez, los algoritmos no tienen historia, tienen correlaciones. Son muy buenos haciendo predicciones, son muy buenos Sí, haciendo... A ver, hubo un concepto que el año pasado se impuso mucho, que es el de loros estocaicos, ¿no? El de loros, como los modelos de lenguaje como loros estocaicos. Y hace muy poquito hubo un paper firmado por Apple, que de alguna forma afirmaba de que realmente los modelos de lenguaje no están pensando, sino que están imitando muy bien la forma de pensar, ¿no? Emulando muy bien esa forma de pensar. Eh, y yo lo pregunto todo el tiempo eso en mi último libro, en mis trabajos de investigación, lo pregunto un montón. Yo siento que hoy en día, 2025, junio del 2025, los algoritmos están moldeando muchas veces, muchas de las cosas que sentimos o que terminamos decidiendo. Eh, Hoy en día. Y estamos generando una dependencia muy grande y están de alguna forma
reformulando paradigmas muy humanos, como el de la amistad, como el del amor, como el de los vínculos sociales, como el del entretenimiento. Entonces, siento que eso no es tanta ciencia ficción, me parece. Eh, y creo que hoy en día está en juego eso de lo que lo podríamos llamar soberanía emocional, ¿no? En ese sentido. Cuando nos bajan, cuando están empezando a inferir tanto Pero lo más interesante de todo este debate, y yo venía leyendo el chat, estamos hablando de la inteligencia artificial, de si puede o no reemplazar ciertas áreas, eh, pero también nos obliga a pensar qué entendemos por valor humano, qué nos queda a nosotros como humanos. Eh, y acá Roxana lo decía por el chat y Roxana lo decía también, eh, hay espacios donde la interacción humana es irreemplazable, teóricamente, o quizás es un tema generacional, quizás para la próxima generación lo que resulta natural va a ser una interacción distinta, una interacción humana distinta. Pero también es cierto que muchas veces esa interacción fue degradada al punto que una IA parece más empática que un ser humano. Entonces, si una inteligencia artificial te pregunta, no sé, Julieta o Roxana, ¿cómo te sentís hoy? ¿En qué te puedo ayudar? Y nosotros vivimos tan acelerados constantemente que no, estamos con una impaciencia tan grande, pareciese que tiene más empatía. Y eso no habla de la tecnología, habla de nosotros. Eh, Me parece que es un poco... y de preguntarnos quiénes somos cuando estamos usando tecnología, ¿no? Entonces siento un poco puntos, conecto desde la pregunta a un poco el debate que estoy viendo acá que se da en el chat. ¿Tincho? Dos anécdotas. La primera, el año pasado, bueno, el año pasado se había viralizado una chica, Julieta Portafus, amiga nuestra, Joan, chica mendocina, ingeniera, que funda una startup que se llama Sphere Bio. Sphere Bio es una startup de biotecnología, de biotech, que tiene la pretensión de, con inteligencia artificial, acelerar análisis clínico y emular escenarios químicos para ver si encuentran una vacuna que con una modificación del ARN mensajero, que es una tecnología de vacuna descubierta en COVID, esto lo digo para los no entendidos en el asunto. La Sputnik básicamente era una vacuna que modificaba el ARN mensajero, y en esta startup empezaron a preguntarse si modificando el ARN mensajero se pueden reentrenar las células para que cuando detecten células cancerígenas las destruyan, un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, me generó una duda, ¿no? Porque ustedes tienen toda una industria farmacéutica alrededor de curar el cáncer, y acá tenías una startup que estaba dedicada a que el cáncer no exista. Un mes después estoy en el laboratorio de AstraZeneca, cerca de Washington, D.C., y tengo una reunión, bueno, con los jefes de laboratorio de ellos, de ciencia, fringe science, de ciencia al límite. Y bueno, nos cuentan, por ejemplo, nos muestran un sistema que te avisa con 12 horas. Allá en Estados Unidos el día de terapia intensiva sale $25.000. Entonces, si vos sos un paciente cardíaco, ¿cuánta plata estarías dispuesto a invertir para saber, por ejemplo, que en 12 horas vas a tener un infarto? Entonces, hay una pulserita que hizo AstraZeneca, que se compró una startup española, que con 12 horas de antelación te avisa si estás por tener un preinfarto, si estás diseñando un preinfarto. Entonces, eso ya salva vidas. La segunda que me voló la cabeza, bueno, la segunda es procesamiento de análisis clínico de laboratorio. El trabajo que antes le llevaba 3 meses de procesamiento, ahora literalmente lo hacen en 3 minutos. 3 minutos. En vez de 3 meses, 3 minutos. Y la tercera es un sistema de inteligencia artificial que detecta, en Estados Unidos tienen un problema con la obesidad, digamos, mucha obesidad, y entonces a veces cuando hay un cáncer de pulmón, por ejemplo, les cuesta mucho ubicar exactamente la ubicación en la que está localizado el tumor, y además la morfología exacta para tener que intervenir. Esta IA determina la ubicación exacta y la morfología exacta. Entonces, bueno, me cuentan esto, ¿no? Y yo un mes antes había estado con esta chica. ¿Cuál fue la pregunta? Una pregunta. O sea, ustedes están utilizando una inteligencia artificial para detectar la ubicación exacta
del tumor este en el pulmón. Pero ¿cómo concilian esta idea entre que quizás con IA hoy podés estar curando una enfermedad que hasta acá parecía inverosímil, que la pudiéramos curar, y que estés queriendo vender la medicación a un problema que podría no existir? Me miró el CEO y me dijo como, sencillamente tratamos de hacer lo que podemos todos los días. O sea, era el elefante en el salón, ¿no? Yo, si te tuviera que decir algo, me parece que la pregunta está mal colocada porque yo me estaría preguntando, con lo emocionado que estoy con estos temas, sin ser un tecnooptimista, yo creo que si fuera médico, trataría de recordar por qué te anotaste en la carrera de medicina, digamos. ¿Qué querías hacer? ¿Querías curar gente o querías, lo pongo entre comillas, o tocar? Entonces, yo siento que vas a poder reimaginar tu profesión. O sea, en un sentido de que quizás tu creatividad va a estar puesta en otros lugares que quizás hasta acá por limitaciones tecnológicas y mentales, porque estamos diseñados para curar el cáncer, no para imaginar qué podemos hacer que no exista, ¿no? Como, digo, no sé, hace 100 años alguien se podía morir de gripe. La gente se moría de gripe hace 100 años. Entonces, eso uno. Y dos, no ciencia ficción. Una odontóloga habló por acá, decía, una odontóloga no es reemplazable, falso. Cuando estuve en Corea hace un mes, fui a una empresa que se llama SK Telecom, que están reconvirtiéndose de empresa de comunicación a empresa de conectividad, eso es otra historia, pero me llevaron a un laboratorio. Ellos hacia el 2050 quieren construir 3 ciudades, una subacuática, una en el espacio, otra en la tierra, y todo automatizado con robots y AI. Y básicamente uno de los prototipos que tienen es una cama, una camilla que te hace detección automática de tus problemas. Entonces, por ejemplo, si tuvieras un diente fallado, una carie, lo que sea, te lo imprime una impresora 3D, te anestesian adecuadamente, te lo colocan. O sea, esa tecnología va a estar. Entonces, me parece que lo interesante no es si te va a reemplazar o no te va a reemplazar, sino si vos hoy estuvieras entrando en la carrera de medicina, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Con qué soñaste? O sea, ¿cuál es tu visión de qué es lo que te gustaría hacer? O sea, ¿cómo te gustaría sanar? Entonces, ahí me parece que hay una potencia, haciendo honor a la charla, me parece que ahí está el potencial de este tipo de tecnologías. O sea, después, obviamente, yo preferiría ir a un médico por lo humano, por lo que sea, pero creo que es una energía mal colocada. Lo digo solo para polemizar, ¿eh? Pero creo que la energía debería estar puesta en imaginar esos sueños que hasta acá fueron una limitación técnica, científica, si eso hoy no se puede repensar. Ni que hablar si hablamos de política, ¿no? O sea, imagínense si podemos curar cáncer, si no podemos hacer que un consejo deliberante funcione mejor. 100%. Bueno, tenemos una pregunta de Diego que está con la mano levantada hace un rato y por honor y respeto al tiempo de todos, tenemos tiempo para una pregunta más. Así que si hay alguien además de Diego que quiere hacer una pregunta, bienvenido sea a escribirla en el chat o a levantar la mano para que se pueda desmutear y hacerla. Eh, Así vamos concluyendo esta primera charla en referencia al tema de la inteligencia artificial. Para los que preguntaban si no les llegó el toolkit, todavía no se preocupen, les va a llegar cuando termine la charla. Si hay alguno que no se notó al link que está circulando en el chat, que es el link de inscripción a la charla, por favor hágalo. Así tenemos en nuestra base de datos los mails de todos para que a todos les llegue. Y ahora sí, Diego, te perdí, pero tenías la mano levantada por acá. Hola, ¿qué tal? Más que nada un aporte. Hay mucha inquietud en cuanto al reemplazo del ser humano y en realidad lo que viene a hacer la inteligencia artificial, o por lo menos lo que tenemos hasta ahora, es potenciarnos como profesionales. Se están usando cobots, o sea, robots asistentes, colaboradores, que mientras que uno está entrevistando al paciente va tomando los datos clínicos del paciente. Entonces, el médico se puede dedicar mucho más a lo humano, puede empezar a prestarle atención a cómo le afecta esa patología, si tiene algún problema socioeconómico, puede empezar a hacer mucho más asistencialismo y dejar de pensar tanto en los datos duros que lo teníamos que hacer. Nosotros anteriormente, en el asistencialismo tradicional, teníamos que enfocarnos en los datos para poder llegar a un diagnóstico. Hoy eso lo hace una inteligencia artificial.
y nos deja justamente toda nuestra energía humana en poder hacer un asistencialismo de saber si esa persona necesita un psicólogo para su asistencia, su salud mental y para su entorno, para ver la situación social, y realmente empezamos a hacer asistencialismo. Por otro lado, nuestra debilidad más grande, no solo en las ciencias médicas, sino en la mayoría de las actividades humanas, es el análisis de la Big Data. Nosotros, yo estoy en ministerio, estoy a cargo de un área grande de ministerio. En el último año procesamos 3 millones de laboratorios en un solo hospital. Entonces, si la Big Data, si la inteligencia artificial me permite analizar esa Big Data, yo puedo hacer mejor inversión en salud, puedo detectar patologías antes que aparezcan, puedo detectar mortalidad antes que me suba la curva, puedo detectar una enfermedad que se está diseminando antes de que se note. Entonces, el impacto en realidad y las vidas humanas que se salvan va orientado en la eficacia y en la eficiencia humana. Es ahí donde potencia. Eso nomás quería agregar. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, alguno que tenga alguna duda. Acá hay algunos que están de acuerdo con Diego. Se armó una linda conversación en el chat. Voy, Juli, con Recuerden, algunas. porfa, veo que están mandando los mails de ¿Que vieron que se armó anotarse en el un link. trending topic, Juli, en X, que decía, bueno, si me va a reemplazar la inteligencia artificial, que venga a caminar por el conurbano a las 11 de la noche? Que Igual, venga la guardia, que venga la guardia a la madrugada de la inteligencia artificial, ¿no? sí, leí por ahí que alguien había escrito también en el chat algo sobre cómo ajustar, cómo enseñamos en primaria, y justo me pasó, para no ser autorreferencial, pero sí, el domingo en pleno asado familiar, mi sobrina que está en primer año del secundario tenía que hacer una tarea y literalmente la hizo con ChatGPT y obviamente estaba todo bien. Y entonces al otro día me dice, bueno, mañana te aviso cuando me saque un 10. Y yo pensaba, pero acá hay algo que tenemos que repensar, porque esta nena entre una tarea de una cosa que no entendía y no se está llevando nada de esto. Y la profesora lo va a corregir, corregir un archivo que va a estar bien, que era un poco esto que decía Tincho antes, ¿no? Como hay algo de escribir a mano, de pensar, de la tarea de lengua, que yo decía tipo, pero Dios mío. eh, Obviamente nos matamos de risa todos, ¿no? Pero no, bueno, un desafío que tenemos, cómo cambiamos la perspectiva, la forma para enseñarle a los niños. Pero bueno, tenemos una pregunta de Luis y algo también acá, un comentario de Diego más, y, y luego cerramos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En las últimas elecciones nos sorprendimos porque el que ganó las elecciones no utilizó los mecanismos habituales de una campaña y utilizaron las redes en su máxima expresión. Todos los días nos sorprenden con medidas que, si bien muchas son conflictivas, tienen un alto o tienen mucha receptividad en la mayoría o en la población. Mi pregunta ya que estamos en un Zoom que tiene mucho de política, ¿en qué se puede utilizar o en qué están utilizando eh, para tomar medidas de gobernanza, medidas este gobierno o en el caso de realizar una campaña? Porque veo que ya las encuestas tradicionales tampoco se utilizan y están yendo a otras fuentes que yo sospecho que tienen que ver mucho con esto. Y si se venden en bases de datos o si están disponibles para ser utilizadas y qué estamos haciendo nosotros partidariamente, ¿no? ¿Querés, Tincho? A ver, a vos. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Miren, sobre el tema de lo de la campaña, yo acá te digo, a ver, un problema, un dilema, te diría.
Por un lado, hay un lenguaje generacional, digamos. Para los pibes sub 35, sub 40, era obvio que era un video fake, era obvio, pero para la gente más grande no. O sea, se lo preguntaron. Digamos, a mí si me preguntás, yo a priori hubiera contestado con un video de Karina Milei diciendo que el que se bajara era Manuel Adorni, pues estaba muy agradecido por todo el compromiso de Silvia, que era una gran diputada y que iba a ser una gran legisladora, y que además todo el mundo sabe que a Manuel Adorni le da paja asumir de legislador, que prefiere quedarse vocero. Perdón el lenguaje, lo digo, deberíamos haber hecho ese video, digo, pensando en esa misma lógica, ¿no? Después hay un problema, digamos, de regulación de las campañas en general, Luis. O sea, a ver, a mí si me preguntás, viste como recién hacíamos el chiste si la inteligencia artificial me va a reemplazar que venga a caminar al conurbano en lugar mío, no, no hay ningún problema. Que no le hagan la entradera, que venga a atender a la guardia. Yo acá te diría, en mi experiencia lidiando con peronistas en el distrito, en las campañas electorales es grave eso, como es grave el clientelismo, como es grave, ¿no? O sea, que le den guita, que lo lleven, voto en cadena, que te falseen las actas electorales. Entonces digo, la Argentina en general tiene un problema electoral, y básicamente porque no hay consecuencias de eso. En Brasil vos haces algo similar, te parten al medio, te parten al medio. Entonces, acá es una mezcla de cosas, que es que, te hago la siguiente pregunta, si hubiera una ley que lo regulara, ¿vos creés que sería eficaz? Entonces, esa es la siguiente capa de problema, ¿no? En Argentina sobre este tipo de cosas. Y te diría, la última capa, sobre todo para los que somos liberales, no tan fácil el límite exacto entre el humor, el delito, ¿no? Digamos, lo que sería un delito electoral, lo que sería una humorada, que haya un daño concreto, difícil de demostrar, ¿no? Tangiblemente. Entonces, todo eso para un liberal es un problema regulatorio. Después, básicamente, los temas regulatorios, si quieren, pueden comprar nuestro libro en octubre. Lo vamos a estar publicando con Editorial Planeta, con Joan. El capítulo 3 es sobre modelos regulatorios y cómo se pueden reimaginar y Decía, sí. rediseñar. ¿No? Sí, sí, Todavía sí, no tenemos, no tenemos el título, Joan, todavía. Tenemos que ponerle el título. sí, tenemos un título tentativo al proyecto, pero bueno, todavía tenemos que definirle el título. Mientras Martín pensaba, hay como, es una cebolla con varias capas de análisis, siento. Eh, el regulatorio per se, el tema del consumo noticioso, también porque hay algo, un poco lo comentaba Martín, quizás hay algo, un centennial se da cuenta que es un deepfake, algo con desinformación, pero recordemos que nosotros no es que estamos viendo contenidos, a ver, y lo que pasó ayer con la sentencia fue un claro ejemplo que la narrativa política se consume cada vez más fragmentada. Muy poca gente vio la sentencia completa o leyó las 27 páginas del PDF de la sentencia. Muy poca gente. ¿Qué hizo la gente? Vio clips virales, el video de Diego diciendo que es cristinista hasta la muerte, videos de Hugo Alconada descontextualizados de TN, videos con deepfake. Entonces, creo que otra vez, en el campo, a ver, me parece que vemos. Y yo hoy en un programa de stream que trabajo, lo comentaba, que vino hoy justo Martín también a conversar. eh, Creo que los algoritmos nos polarizan, ¿no? Los hashtags que vemos como los costados de trending topics que se sentencian y los bots y qué hacemos con eso también. En episodios anteriores políticos se detectó hasta un 25% de participación de bots, que eso lo que hace es constantemente va multiplicando mensajes y va generando desinformación permanente. Ni hablar de los deepfakes y ni hablar de que hoy la narrativa legal, política, se construye en pedazos digitales y en fragmentos. Eh, y otra vez, audios filtrados, cosas que. Y además el algoritmo es muy apetecible en ese sentido, porque me va a mostrar siempre a gente que piensa parecido a lo que pienso yo o piensa parecido a la ideología que yo formo parte. Entonces, eso es una zona de confort muy cómoda. Eh,
Che, Joan, o que te muestra la exactamente contraria para reforzar tu propia identidad, ¿no? Nunca te muestra Claro, la claro. del borde, perdón el aporte. Claro, y para reforzar tu sesgo de confirmación, che, yo quiero verlo, la antítesis para confirmar, eso es algo muy humano, para confirmar que lo que yo pienso es realmente lo que yo lo que estoy pensando, ¿no? En ese sentido. Nada, ideas ahí que quería compartir. Pero si quieren saber más sobre algoritmos, pueden comprar el libro de Joan Swan. Está, creo que Roxana y después Luis, ¿no? O al revés. Luis primero. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hago una pregunta rápida sobre ese tema, y creo que había sido Martín que hace un tiempo publicó un posteo que era que cada vez somos más estúpidos, algo así. ¿Cómo hacemos realmente? Porque, y acá sí tengo una diferencia, yo me he cruzado con gente de 20 y pico años que pensó que el posteo de Macri era verdad y se lo dijo a gente grande que era verdad. Y lo mismo con lo que mencionó Julieta de cómo hizo la tarea. Más allá de la educación, ¿cómo hacemos para compensar eso? Porque pienso que al contrario de lo que se piensa y con introducir herramientas de muy fácil uso desde pequeños, desde chicos, me parece que también hace como una cosa de poca adaptabilidad y poco criterio en la selección y en el uso de herramientas. O a mí me tocó estar en una generación entre medio de un montón de tecnologías, entonces entiendo que hay cierta adaptación a diferentes tecnologías o diferentes maneras de usarla con la que yo me crié. Pero me ha tocado encontrarme gente de 19 años que son hipernativos digitales, que tienen teléfonos de celular y que no sé, no sabían usar voy a poner un ejemplo medio viejo, pero que a veces usa un Outlook, que es tipo apretar un botón de nuevo correo. No lo encontraban directamente porque no tienen y esa atención y esa educación. Y por otro lado, bueno, no importa. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se logra ese equilibrio? No sé si es equilibrio, pero si realmente lograr ese criterio que no sea solamente con meter una IA desde, desde pequeños. Y también es como luchar contra una vagancia mental. Sería, no sé bien cuál es el criterio. Pero con la facilidad de acceso que existen a esas herramientas. Esa es Sí, la es pregunta. No sé si tienen una reflexión. Si es una reflexión, es una pregunta, pero ¿con qué se les ocurre? Hay un concepto ahí, Luis, que es interesante, que es el sedentarismo cognitivo, ¿no? Esto de convertirnos en más sedentarios cognitivamente. Porque volvemos al mismo punto, es mucho más fácil. Digo, ¿qué requiere menos esfuerzo? ¿Consumir contenidos cortos o ponerse a leer la sentencia completa de las 27, 25 páginas? Entonces, los algoritmos son muy apetecibles, nos muestran cosas, es algo muy tentador. Es como tener un frasco de golosinas al alcance de la mano en forma completa. ¿Y qué es más fácil comer una golosina que cocinarte algo que sea más nutritivo en ese sentido? Entonces, porque además, en esa aceleración constante que tenemos, y ese es uno de los riesgos, ¿no? Y acá un poco, acá Rodolfo lo dice, enseñar a pensar, ¿no? En ese sentido. Eh, y podemos tener toda una charla entera de qué significa pensar. Digo, en ese sentido, necesitamos un rato más. Ahí, a Fundación Pensar, después podemos hacer otro encuentro sobre eso, porque y qué valor aporta ese pensar. Pero es verdad, y no tengo una respuesta para eso. Me parece que es una búsqueda del equilibrio permanente, ¿no? Y lo vivimos a diario como un desafío todos nosotros. Es mucho más fácil pedirle a ChatGPT que me resuma un libro que sentarme a leer ese libro, porque me requiere mayor esfuerzo. Y nosotros como seres humanos, biológicamente, no estamos, vamos siempre a ir a lo que nos resulta más cómodo, más fácil. Entonces, en esa comodidad, ahí hay algo ahí que yo hablo no quiero ser autorreferencial, perdón, y del que tenga ganas después de acerca de ver el libro, pero nada más, pero son temas que los trato, que es el precio de la conveniencia. ¿Qué estamos dejando de lado por esa conveniencia que nos da, o esa vía rápida, ¿no? que nos da la tecnología? ¿Qué estamos cediendo a cambio? Entonces, sedentarismo cognitivo, pensar el precio de la conveniencia como una de las capas de análisis
cuando trabajamos en estos temas. Tincho. Dos niveles. A la primera respuesta, a la primera pregunta, Luis, yo soy una persona crítica de la idea, siempre pongo el ejemplo de cuando Mauricio asume como presidente, primer verano, la Cámpora presenta un proyecto de ley para que se creen 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, Mauricio le preguntan qué piensa de este proyecto de ley y él dice, y pero ya que están, que creen 2 millones de puestos de trabajo, digamos, y con una ley creas 1 millón de puestos de trabajo, entonces... Lo digo como una provocación porque yo creo que sobre la base de una sociedad anómica y de un tribunal electoral débil comparado al brasilero, yo creo que por más que hagas la regulación, si el tribunal electoral decide que esto no es un tema, básicamente vos esto además, sabés, es relativamente sencillo operativamente, que es que la Justicia Federal Electoral notifica a las plataformas de servicios digitales, en este caso redes sociales, y que bloquee. Por ejemplo, yo soy persona políticamente expuesta y cuando quiero, por ejemplo, publicitar un post, eh, la IA de la red social automáticamente detecta que es contenido político, tenés que hacer un disclaimer particular para meterle publicidad a contenido político. Entonces, las redes sociales tienen la capacidad. Entonces, pero eso sobre la base de que tenés un tribunal electoral que hace cumplir la ley electoral, ¿no? O sea, de veda, por ejemplo, que se complica para elecciones subnacionales a la misma vez. Entonces, bueno, esa es la primera capa. Yo creo que no es un problema solo regulatorio, es un problema de eficacia del tribunal electoral, además. Sobre lo segundo, lo que vos decís de la sociedad se volvió más estúpida, yo lo hice a propósito, tiene que ver con un ensayo que publicó Jonathan Haidt, que es uno de mis autores favoritos en los últimos 12 años. Él tiene publicados 3 libros. El primero se llama La mente de los justos. Es un psicólogo clínico americano, un psicólogo social, perdón, no clínico, clínico es Jordan Peterson. Este psicólogo social que se junta con Greg Lukianoff, un experto en libertad de expresión, un abogado experto en libertad de expresión, y tienen estudios longitudinales de 30 años sobre el comportamiento en el diálogo y los debates en Estados Unidos. Y en el primer libro, La mente de los justos, empieza a detectar ya en 2012, creo que es La mente de los justos, problemas de la ideología con la evidencia. Entonces, él pone 2 casos, por ejemplo. Uno es el problema de la demografía. Hay un enfriamiento del crecimiento demográfico. Entonces dice, che, los republicanos tienen un argumento alrededor de la familia. O sea, la familia es importante, ha sido una institución sumamente importante para el progreso social, para el capitalismo, para la democracia. Es una gran institución la familia, dice. Y cuando a los demócratas les hablan de familia, medio que se les eriza la piel a algunos, ¿no? Entonces, pero nada, y hay un problema demográfico. Dice, de la misma manera que los demócratas le hablan de cambio climático a algunos republicanos y los republicanos le dicen que no existe el cambio climático. Entonces, ya acá empieza a detectar que ciertos niveles de ideologización empiezan a alejar a la gente del progreso científico, que es lo que nos trajo hasta acá. Después escribe en un segundo libro, mi favorito de los 3 que les voy a citar, que es, estoy pensando en el título en inglés, pero es La transformación de la mente contemporánea, es en español. Y acá hacen como ya una crítica mucho más heavy sobre lo que le empieza a pasar a la generación millennial, centennial, esta cosa de buenos y malos, o sea, ¿no? Esta cosa antinómica. La segunda cosa tiene que ver con esta idea de eh, lo que no te mata, o sea, el millennial te dice lo que no te mata te debilita y 10.000 años de civilización establecen que lo que no te mata te fortalece. O sea, todos sabemos que la adversidad, después de haberla pasado, te vuelve más fuerte, digamos, socialmente en términos generales, ¿no? Entonces critican el maniqueísmo, critican esta idea. Y después el tercer libro de él es Anxious Generation. Y entre un libro y el otro, Anxious Generation, sobre los problemas y las consecuencias neurocognitivas sobre una generación que ya está teniendo la tecnología. Y en el medio de estos 2 libros publica por qué la sociedad estadounidense se está volviendo más estúpida. O sea, ustedes piensen, si el país más desarrollado económicamente del mundo occidental se volvió más estúpido en los últimos 10 años, lo que queda para el resto es un ensayo, se los recontra recomiendo, sobre cómo una sociedad se vuelve más estúpida. Básicamente, lo primero que les podría decir y más importante tiene que ver con
¿Es más importante el talento o la ideología? Piensen por 2 segundos qué nos contestaría alguien del mainstream político actual en la Argentina. Por ejemplo, Agustín Laje dijo esta semana que él no podría ser amigo de un zurdo y que son enemigos y hay que exterminarlos. Entonces, yo la verdad, si tuviera mi emprendimiento, mi empresa y un trabajo a cubrir, no conozco a nadie que a la hora de contratar a una persona en un trabajo técnico, por ejemplo, hay que hacer una guardia médica a la noche, me importaría muy poco cuál es su ideología versus que sea un buen pediatra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, digo, esos son mecanismos en los cuales esto que yo estoy diciendo hoy lo ponen ahora en X y van a estar ahí todos. Para mí, el talento es más importante que la ideología. ¿Qué quieren que les diga? El momento en el que uno decide que una mirada sesgada del mundo o una mirada que puede tener, digo, así es como te empezás a volver un poquito más estúpido todos los días. Básicamente porque empezás a tener un conflicto con la realidad. Y si empezás a tener un conflicto con la realidad, no solamente vas a tener un problema de disociación, sino que además tampoco te vas a poder adaptar. Y no te vas a poder adaptar, pero principalmente no vas a poder progresar. Porque el progreso es concreto, es tangible. No existe el progreso intangible que no se toca. Lo que nos trajo hasta acá es, o sea, la magia de la democracia. Milei en su momento hablaba bien del capitalismo, dice, el capital, sí, para mí es el combo de democracia, capitalismo y tecnología, lo que generó estos últimos 200 años, que es la época más próspera de la humanidad. La democracia, que como dijimos al principio, nace para que para nuestra tradición de tribalización y conflicto le vino a agregar la hipótesis de que personas que tenemos distintas miradas sobre la realidad podemos reunirnos a pensar si entre todos nosotros juntos no somos mejores que todos nosotros separados y si no podemos alcanzar una idea superior a la que estábamos pensando previamente. Mi experiencia indica en el 100% de los casos que eso funciona y funciona muy bien. Por lo tanto, yo que soy un liberal pragmatista, para mí lo más importante son los hechos, lo que puedo tocar y sé que funciona. Así que bueno, eso es lo mío hasta acá, Luis. Y sobre temas toolkit, ahí preguntaron cómo hacer un buen prompt y demás. Todo eso está en el documento toolkit, cómo hacer un buen prompt y demás. Quédense tranquilos que eso está en el documento de toolkit. Bueno, aprovecho este espacio de nuevo para recordarles que quienes no lo hayan hecho se inscriban en el link que estamos compartiendo en el chat, que es el link de inscripción a esta charla donde las chicas de la fundación les van a compartir una vez que terminemos el toolkit del que estuvieron hablando los chicos, donde van a tener un montón de respuestas, sobre todo estas como cómo promptear, por ejemplo. Nos hemos pasado ya media hora de la hora estipulada de la charla. Sé que quedan algunas preguntas más Escríbanos sin a redes sociales, responder. escríbanos a nuestras redes sociales. Pero bueno, pueden escribirles en las redes sociales a los chicos y creo que también nos da pie, Lil, para armar una segunda convocatoria sobre esta temática que creo que es de las más interesantes, al menos en mi opinión. Sí, totalmente, Juli. Quiero agradecer en nombre de la Fundación Pensar, realmente que estén, que hayan participado, que hayan realmente participado activamente. Recomiendo vehementemente el libro de Jan, El algoritmo, que muchos preguntaban cómo se llamaba. Quiero agradecerte, Juli, por aceptar ser la moderadora. Y bueno, quedamos con el compromiso de hacer una próxima charla, muy bueno, como dijo Joan, sobre esto de pensar en la era de pensar de otra forma. Así que gracias por participar de este ciclo y nos vemos en la próxima. Un beso. Un Gracias placer a enorme. todos. Muchas gracias, gracias Juli. Gracias a Gracias a todos. todos, chicos. Gracias por estar. Chao. Gracias.